Pues ahí sentado yo recordé una vez que estábamos en una crisis. Y la crisis es de esta que no le pasa a ustedes, pero a mí sí, que es económica. Y era ese tiempo en el cual, ustedes saben, que no hay de nada. Y que uno quisiera como encontrar, hasta la goma del carro se pone lisa. Y uno no encuentra ni para comprar la respuesta para la goma. Pues estábamos en esa tribulación aquella vez. Y yo no tenía ni para la ofrenda. Y llegó el día del culto, el domingo. Y yo entro a mi culto, nos sentamos y están cantando. Y cantaron una canción que me conectó con la asamblea. Uno siempre se conecta con la asamblea porque ahí fue cuando creció y vivió todas esas cosas bonitas. Y esa alabanza me conectó. Y yo, Dios mío, donde yo estaba en la asamblea. Entonces, yo decía, llegó el momento de la ofrenda y ellos cantando y yo sin un peso. Ellos estaban hablando de bendición, de prosperidad y todas esas cosas en la canción y yo así. Y yo, Señor, y yo en olla. Y esta gente cantando y que tiene bendición y prosperidad. Y yo sin un peso, ni para ofrendar. Y no tengo ni gasolina para irme. Yo vine por fe y no tengo un peso. Y están ahí cantando y cantando. Y yo, mientras yo cantando, yo hablando con el Señor, peleando de necio, porque imagínense. Y recuerdo que el Señor me dijo, tú eres millonario. Y yo le decía así. El que me vio dijo, este está loco. Pues yo decía así, serio, de verdad, tú no me estás viendo el de barata que tengo, sin un peso. Y vuelve y me dice, tú eres millonario. Y yo, porque yo no te estoy entendiendo. Tú no sabes que no tengo ni un peso, que no tengo cuarto. Y vuelve y me dice, tú eres millonario. Y yo, está bien, dime, ¿por qué tú dices que yo soy millonario y no tengo un peso? Yo te he dado un gran tesoro que es tu familia. Ese es tu tesoro, la familia que yo te he dado. Ese es el gran tesoro de nosotros. Y la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima, el fruto del vientre. Y yo estaba totalmente bendecido y no lo sabía. Solamente me estaba concentrando en la crisis económica que yo tenía en ese momento. Y muchas veces lo que hacemos es enfocarnos en esas cosas que nos hacen falta y no en las cosas que tenemos. Así que en este tema de una familia saludable en medio de la crisis, le di un ejemplo de mi crisis. Hay muchos tipos de crisis y en el andar de la pareja y de la familia, las crisis van como cambiando. Cuando vamos pasando el tiempo, las cosas van cambiando y hay crisis de salud que son terribles. Hay crisis de valores dentro de la familia, hay crisis espirituales, hay crisis de enfermedad, hay crisis de identidad, hay crisis sociales, políticas. El mundo está lleno de crisis y nosotros como familias también experimentamos crisis en todo el transcurso de nuestra vida. Siempre habrán crisis. Entonces el tema de hoy es cómo yo mantenerme saludable en medio de una crisis. Y si la crisis es un evento que escapa de nuestras manos, inoportuno, que viene con la intención de destruir o de impedir que se cumpla un propósito, eso es una crisis. Entonces la salud es precisamente estar totalmente saludable, no hay que buscarle mucha interpretación, no estar enfermo, estar totalmente ecuánime en medio de las situaciones o permanecer en medio de la crisis. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para tener una familia saludable en medio de una crisis? Lo primero que yo creo que debemos tener es propósito. Si en la vida no tenemos un propósito, no tenemos un porqué, una razón ni de existir. Yo tengo que tener propósito. Y la Biblia nos dice cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros tengamos el propósito correcto. Cuando tenemos un propósito,
todas nuestras fuerzas, todas nuestras decisiones están dirigidas o deben estar dirigidas en el propósito que nosotros debemos tener. Si yo le preguntara qué sería lo más importante para ustedes, ¿qué es lo más importante para ti? Si usted pudiera pensar por unos segundos, en realidad, ¿qué es lo más importante para mí? La mayoría de nosotros pudiéramos decir, mi familia es lo más importante. Es el motivo por el que yo me levanto todos los días a fajarme, a buscar el peso para resolver, para que a esos muchachos no les falte nada. Pero ¿qué es lo más importante para ti? Si lo más importante para ti es la familia, debemos pensar, ¿estoy haciendo todo lo que debo de hacer para que esa familia en medio de una crisis esté saludable? ¿Estoy haciendo o tomando las decisiones que debo de tomar para que mi familia esté bien? ¿Estoy tomando las decisiones para que mi matrimonio marche bien? ¿Estoy haciendo todo lo humanamente posible para que mi familia esté saludable, esté bendecida? Estoy haciendo todo el esfuerzo posible para que mi familia esté saludable. Porque acabo de analizar y de pensar y llegar a la conclusión de que mi gran propósito es mi familia. Entonces, ¿estoy yo tomando las decisiones correctas para que mi familia esté bien? Eso es algo que nosotros deberíamos analizar en este momento. Si estamos haciendo lo correcto, si nuestras decisiones son las correctas para que nuestra familia esté bien. Porque cuando tenemos ese propósito determinado, todas nuestras fuerzas deben ir encaminadas a cumplir ese propósito. Pero yo le voy a decir más. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ese es el propósito. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Usted puede conseguir mucha riqueza, usted puede conseguir todos los deseos que usted quiere en la vida. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo? Conseguir toda la riqueza de Bill Gates y toda esa gente, y al final perder su alma. No tiene sentido. Entonces, el todo del hombre, el propósito por el cual el hombre existe, está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. En Efesios capítulo 1, si usted lee el capítulo completo, se va a encontrar y va a llegar a la conclusión de que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Ese es el propósito, nuestra naturaleza. La intención de Dios es que nosotros le honremos y guardemos sus mandamientos. Que le adoremos y bendigamos su nombre y le honremos en todas las cosas que hacemos y en todas las cosas que pensamos. Ese es el principal propósito. Y partiendo de ese propósito, yo debo tomar las decisiones en mi familia y en mi vida encaminada a agradar a Dios, temer a Dios, buscar la manera en que Dios dice que debe ser temido y honrado, investigar a través de la palabra de Dios cuál es su voluntad para mí y poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo de ir en pos del propósito que Dios ha determinado para mi vida, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No hay una cosa más grande que temer a Dios. No hay un logro más alto que no sea de agradar a Dios. No hay una cosa tan extraordinaria que no sea agradar a Dios y guardar sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos hay mandamientos morales, hay mandamientos espirituales. Y uno de esos grandes mandamientos que la Biblia nos presenta, que es el mandamiento número 5, es
honrar a papá y a mamá. Porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu papá, a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué es honrar a nuestros padres? Mira, a veces uno cree que porque los hijos se pasan de su voz. Los padres se sacrifican tanto y a veces uno encuentra hijos tan ingratos. ¿Usted se ha encontrado con hijos ingratos? Que tú dices, serán cuervos que yo estoy criando. ¿Usted se ha encontrado con hijos que le faltan el respeto a sus padres? Uno lo ve, esas son las crisis que estamos teniendo en nuestras familias. Y usted quizá lo ha instruido correctamente. Y usted no logra entender qué es lo que les pasa ahora. ¿Por qué son como están actualmente? ¿Por qué son tan desobedientes? No honran, le faltan el respeto, no quieren obedecer. Y una de las cosas que uno ve en la Escritura en cuanto a la honra de los padres es que la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Ha negado la fe. Y ese proveer para su casa es que si yo me casé, yo debo velar porque papá y mamá estén provistos de las necesidades que ellos tienen. Esa es parte de la honra, de provisión, proveer. Porque muchas veces somos luz para la calle y tinieblas en la casa. Le damos a todo el mundo y en la casa no ponemos un peso. Compartimos con todo el mundo y en la casa no somos responsables. O no velamos porque nuestros padres tengan lo que en realidad necesitan. Tengan cubierto hasta donde nuestras fuerzas nos pudieran alcanzar para honrarle. Honrar su esfuerzo. Honrar el ser papá. Simplemente por el hecho de ser nuestros padres merecen una honra. Porque la Biblia dice que deben ser honrados. Y es una bendición honrar a nuestros padres. Y es una bendición que nos alcanza a nosotros, alargándonos los días sobre la tierra. Entonces, si nos alargan los días por honrarle, ¿qué pasaría si no le honramos? Ese honrarle es mostrarle el respeto a papá y a mamá. Es comunicarle a papá y a mamá cuánto les amamos. Y un día, yo estoy en la casa, era en la noche, fuimos a orar por el hermano René Molano. René Molano estaba enfermo por algo que él tenía de nacimiento. Pues él estaba maloso y nosotros fuimos a orar por él. Y cuando ya estamos orando, yo escucho una voz que me dice: cuando tú termines de orar, inmediatamente arranca para tu casa, abre la puerta y sin decir palabras, dale un beso y un abrazo a tu mamá y a tu papá y diles que les amas. Y estoy así. Y vuelve la voz y me dice: vete a tu casa y haz lo que te estoy ordenando. Yo termino de orar. Señores, no vemos, no, bebe tu juguito, no. Arranco. Cuando llego a la casa, abro la puerta exactamente, ahí está mamá y papá en el mueble. Yo entro sin mediar palabra, me retiro arriba, le doy un abrazo, un beso a los dos y les digo que les amo. Y la expresión de ellos no se logra borrar de mi mente. Parecían niños recién nacidos. Una vez asume que el otro sabe que uno lo ama, pero la otra persona necesita escuchar que hay alguien que le ama. No, ellos lo saben. Uno pudiera pensar, no, ellos saben que yo lo quiero. No, pero tú no puedes asumir que el otro sabe que tú lo amas. Tú tienes que demostrar el amor con acciones que reflejen el amor que tú dices sentir. El que me ama, mi palabra guarda. Hay una acción.
La fe sin obra es muerta. Hay que manifestar el amor. No que yo te amo. Ay, cuando viene la prueba, cuando está la situación, tú no lo demuestras. El amor hay que manifestarlo. No me diga que me ama y no lo manifiesta. Yo no quiero ese amor. Hay que demostrar que se ama a Dios, guardando y temiendo su palabra. Es con acciones. ¿Cuánto tiempo usted tiene que no le da un beso y un abrazo a papá o a mamá, o a ese ser querido, a ese abuelo, ese familiar, o ese gran amigo, esa amiga que usted tiene, que necesita, que está quizá en una crisis y está esperando recibir una expresión de afecto, de amor? Eso es parte de honrar. Manifestar el amor que uno dice sentir por mamá y por papá, que necesitan recibir ese amor. Yo nunca le pregunté a mamá ni a papá por qué ellos se derritieron cuando yo le di ese abrazo y ese beso. Fue algo extraordinario para mí verlos tan vulnerables, porque a veces uno se hace el fuerte, se puede enfermar todo. Que no se enferme nadie en la casa, me enfermo yo, no importa, pero yo no quiero ver a mis hijos enfermos. Todo el trabajo yo lo paso y que ellos no pasen trabajo, pero uno tiene necesidad de recibir amor, de que se le demuestre que se le ama, que uno está agradecido de que mamá y que papá hayan sacrificado tanto por mí, y que lo han sacrificado todos, sueños, anhelos. Ellos pudieran haber alcanzado las estrellas y se sujetaron, se esclavizaron, se ataron a esas grandes responsabilidades porque estaban honrando a Dios, porque tenían que honrarle para criar a esos hijos. Pero esos padres necesitan recibir ese amor, esa honra que merecen. Quizá no hace falta un peso para demostrar ese amor. A mí no me costó nada. Obediencia, sí. Obediencia. No me costó absolutamente nada. Y el efecto fue trascendental. Mi papá me planchaba la ropa, yo grande. Me daba besos, una cosa extraordinaria. Hasta ahora yo viejo ya, me hartaba besos. Y él me agradeció el que yo pudiera expresarle lo tanto que yo le amaba. Entonces el honrar a papá y a mamá incluye lo económico, pero incluye lo emocional. Los padres pasan tantos procesos, tantas crisis, y el amor dice que cubre todas las faltas, multitud de pecados. Y usted sabe que el pecado pone hasta viejo a la gente. El corazón contento hermosa el rostro, mas el espíritu abatido seca los huesos. Hay muchas personas que pudieran tener enfermedad física por problemas emocionales, por falta de amor, de manifestación de amor, porque no reciben el retorno de lo que han dado durante tantos años. Oye, eso duele. Pero nosotros tenemos la solución a eso. Si obedecemos, rompemos el hielo y expresamos. Ahora papá y mamá deben dejarse amar. ¿Por qué hay que dejarse amar? Hay que dejarse amar. Ay, Padre Santo.
En Efesios capítulo 6, versículo 4, nos habla una gran verdad. Dicen: no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando la Biblia nos dice no provoques a ira a tus hijos, uno se queda como... En buen dominicano yo podría decir: no sofoque tanto, porque los padres a veces sofocamos demasiado. Si tú ya lo mandaste a hacer algo y lo está haciendo, ¿por qué insiste con lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo y un asunto y un asunto, un asunto? El niño lo que hace, el joven lo que hace es que se quilla, porque yo lo estoy limitando. Yo estoy provocando que él se enoje. Él no se quiere enojar, pero yo estoy pullándolo y molestándole, insistiéndole desmedidamente. Estoy provocando que él tome una actitud de rebeldía a la autoridad. Entonces ahí yo estoy provocando que él me respete, provocándole a ira. Otra situación que puede provocar a ira a los hijos, en el caso de José. ¿Ustedes se acuerdan de José en el Antiguo Testamento, el de Faraón y todas esas cosas? Pues el papá, como él era el niño lindo de papá, el favorito, le hace su túnica, lo diferencia de los demás, el más amado. Cuando uno tiene un más amado en la casa, estás provocando a ira a tus hijos. Mire que lo querían matar, lo entran en el pozo, lo venden y después se arman una historia que ellos te saben. Pero ¿quién fue el culpable? El papá. Provocó a ira a los hijos porque tiene un favorito. Yo recuerdo que mi mamá cometía ese error con un hermano mío y yo, que ella le decía: tú tienes que ser como Alexander. Y yo, Dios mío, qué lío. Yo: mamá, no le digas así porque va a haber problemas. Y volví y le decía: tú tienes que ser como Alexander. Mira esto, mira lo otro. Mira. ¿Con quién usted cree que mi hermano se quillaba? Porque no podía hacer nada con mamá. Tú eres evangélico. Tú, ¿qué es lo que tú quieres? Ven, vamos a pelear. Y yo: qué lío este. Pero ese fue mamá que lo llevó a la ira. Entonces muchas veces cometemos el error de airar a nuestros hijos porque tenemos que favoritismo. Estamos cometiendo un error. Eso hay que arreglarlo, porque eso va a durar, mire, toda la vida. Si no se arregla, hay que tomar la decisión de arreglar esa situación, porque después que usted deje este plano terrenal, ellos van a seguir con ese pleito, igualito como que son niños. Para ellos están allá cuando vivían con mamá y con papá. Aunque sean viejos, sigue el mismo pleito. Eso es terrible. Entonces debemos evitar nosotros llevar a ira a nuestros hijos. Otra situación es cuando el padre es un hipócrita. Y Cristo hablaba mucho de la hipocresía, porque tú dices una cosa y hace otra. Entonces le dice al muchacho, al hijo: no hagas tal cosa, pero tú eres el primero que la está haciendo. Eso es hipocresía. No robes y tú eres un ladrón. No mientas y tú eres un mentiroso. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr que ese niño no haga esas cosas si yo las estoy haciendo? El testimonio, señores, es determinante en la vida del creyente. El testimonio. Los hechos valen más que 1000 palabras.
Entonces nuestra hipocresía, queremos que sean creyentes, queremos que sean gente de bien, sin embargo nuestras acciones están diciendo todo lo contrario. A veces son unos tremendos delincuentes porque en la casa han visto reacciones totalmente distorsionadas a la justicia y ellos repiten el mismo ciclo. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? Bueno, que era un hipócrita. Entonces nosotros debemos dejar la hipocresía, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mira, el mismo versículo o el mismo capítulo nos habla de que nosotros debemos disciplinar a los hijos. Y la disciplina es una responsabilidad de papá y de mamá. Yo he tenido muchas luchas con eso, porque Celina es la que siempre ha estado en la casa, o atento a todas las cosas de la casa. El que está en la casa se le pegan todos los rebotes. Ese es el malo, el que corrige es el malo. Y el otro, el indulgente. Yo debo confesar delante de ustedes y de estos testigos que yo no sabía que yo iba a ser tan permisivo, porque yo era rabacuco antes. Entonces, como yo era RT, yo no sabía que yo iba a ser tan nice. Entonces ella en la casa, ellos piensan a veces que Celina es la mala de la película, porque yo me torno pasivo, ella que coja su lucha y yo tranquilo. Así es bien, ¿verdad? Porque no queremos asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol. La responsabilidad es de ambos. A quienes nos van a demandar es a ambos, porque a quien le dieron a esos muchachos fue a los dos, no fue a uno solo. Esa es una responsabilidad de papá y de mamá, la crianza. No es de una sola parte, es de ambos la crianza. Disciplinarlos es una responsabilidad de papá y de mamá. Pero ¿qué pasa si papá y mamá están separados? Una de las grandes crisis que tenemos en nuestra sociedad es que tenemos la mayor cantidad de personas que viven en hogares disfuncionales. Muchas adolescentes que ya ese muchacho cuando viene a tener 8 años ha visto 5 padrastros. Ya usted sabe el lío que hay en esa mente de ese pobre muchachito por ese problema social. Entonces, ¿qué hacer? Hay que buscar un tutor, hay que buscar una abuela, un tío, un hermano de la iglesia, alguien que pueda tener esa figura paterna, pueda representarla, al cual ese muchacho, esa niña pudiera acudir para un consejo sabio, porque la estructura, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de papá y mamá necesitan para el buen funcionamiento y una familia saludable tener esa figura paterna de ese tutor, para que nos ayude en la disciplina y amonestación de esos niños. Pero ¿cómo lo vamos a disciplinar? En Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice lo siguiente: con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. El antídoto que nosotros podemos tener el día de hoy para mantenernos saludables. Usted ve que nos inyectaron un veneno hace unos meses contra el supuesto COVID, o el COVID, la pandemia. El antídoto aquí es la palabra de Dios, con misericordia, no con ese pique que a veces a mí me da. Cuando uno le dé ese pique, mire, hay que sujetar, porque si tú das cuando tiene pique, va a haber problemas. Va a haber problemas, va a haber crisis en la familia cuando uno da con pique. Hay que esperar que el pique pase y después usted se manifiesta y le pone su disciplina, la que fuere, pero con misericordia y con la verdad.
de la palabra de Dios. Se corrige el pecado. Hay que amonestar a los niños, hay que hablarle a los adultos, a todo el mundo con la palabra de Dios. Y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Una vez había pasado algo y Celina me pregunta que si fuera posible que yo pudiera serle infiel. Tú pudieras hacerme lo mismo, tú pudieras serme infiel. Y yo, tranquilo, le digo, no. Ya seguro pensó, wow, la chica Barbie. Porque ahora la gente se arregla para, ¿verdad?, hacer la competencia. Y yo, wow, me ama. Y yo no lo hago por ti. ¿Qué? Yo no lo hago por ti. Ni lo hago por mis hijos. Yo no lo hago porque Dios no se merece que yo le haga eso. Ese es el temor de Dios. Es que yo tengo que honrarle. Es Él que no se merece que yo le haga eso. Es Él que no merece. No ni siquiera todo lo demás que es sumamente importante, la familia y todos los efectos negativos que eso va a traer, la destrucción que eso va a causar y todas las cosas. Pero cuando tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, el hombre se aparta del mal. Es cuando estamos seguros de que estamos delante de Dios y que un día vamos a dar cuenta de nuestros hechos, nuestras palabras, sean buenas, sean malas. Vamos a estar un día delante del trono de Dios. Y que día a día Dios mira las obras de cada uno de nosotros y nos examina, nos escudriña y espera que nosotros demos testimonio de quien nos ha redimido por su sangre derramada en la cruz del Calvario, ese gran sacrificio de Cristo. Cristo no merece que yo pisotee su sangre, es que Él no se lo merece. Con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Si queremos nosotros andar rectamente y que las personas, aunque no esté usted presente, guarden la postura, guarden el testimonio, que teman a Dios, porque se apartarán del mal. Es que no le tengo miedo porque Él tiene mucho poder y Él es un abusador y me va a matar, me va a mandar para el infierno. Bueno, si te toca, te va a tocar, porque tú te lo buscaste. Pero esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que tú le honres voluntariamente, que seas, que corresponda al amor que tú has recibido de parte de Dios, porque no podemos amar a Dios si Él no nos ama primero, porque le amamos con el mismo amor que Él nos dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Es con ese amor que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces nosotros debemos corresponder a ese amor, siéndoles fieles. Con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Usted quiere una solución a su problema, a su crisis. El temor de Dios es la solución. Usted quiere que ese hijo se corrija, ese esposo se ponga como es, esa esposa se ponga como debe ser. El temor de Dios es la medicina para todas las crisis. No, que no encuentro solución a lo que estoy pasando, este matrimonio está yendo a pique, estos muchachos, esta situación económica, todo es ahí. Con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. No que este hombre derrocha todos estos cuartos y toda esa situación y toda la cosa. El temor de Dios el hombre se aparta del mal. Con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Y nosotros debemos utilizar la palabra para amonestar a nuestros hijos. Ellos amonestarnos mutuamente. Y la Biblia dice que el hijo que Dios ama disciplina. Y al principio la disciplina no parece que es buena, pero es necesaria que Dios nos discipline, que Dios nos habla a través de su palabra y nos instruya, nos diga, oye, no es como tú piensas. Porque hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su fin es fin de muerte. Dios es que sabe el camino que nosotros debemos llevar.
Es el que sabe el presente, el futuro y todo tu existir. Y te conoce hasta lo más profundo, dice la Biblia, que discierne los pensamientos y las intenciones, y que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta los tuétanos. O sea, el poder de la palabra de Dios llega hasta donde se origina la sangre, la vida misma, y hace un efecto de cambio en las personas a través del poder de la palabra de Dios obrando en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque tengo que exponerme a la palabra. Tengo que leerla, tengo que escucharla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quiero que la crisis se vaya? ¿Cómo quiero sobreponerme o pasar, aunque ande por valle de sombra y de muerte? No temas, porque yo estoy contigo. Yo te ayudo. En medio de la crisis, yo te ayudo, porque vamos a pasar crisis. Yo te ayudo. Dios es un Dios de promesas y Él es fiel y justo para cumplir todas sus promesas que están ahí. Pero ¿cómo la vamos a saber si no la leemos, no la escudriñamos, no la analizamos, no la meditamos? No nos detenemos a escuchar a Dios. ¿Cómo vamos a pasar la crisis? ¿Cómo voy a pasar por el fuego y no me voy a quemar? ¿Cómo voy a ver a Dios en medio de mi crisis para mantenerme saludable? ¿Cómo vamos a pasar este desierto de la crisis si no nos exponemos al poder de la palabra de Dios? Si no lo creo, es que tengo que creerlo. Aunque todo lo que está pasando en medio de la crisis es fuerte, pero yo tengo que creer en el que me ha prometido que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y que Él es fiel y es verdadero para cumplir lo que ha prometido. Son como los que estaban allá en el horno de fuego. Si nos libra, Él puede librarnos. Pero si no nos libra, como quiera, gloria a Dios. Que vamos a pasar crisis, sí. Vamos a tener pérdidas, sí. Él es capaz de librarnos. Pero si no nos libra, como quiera, gloria a Dios en medio de la crisis. Gloria a Dios por este proceso. Porque al que cree, todo obra para bien a los que creen. Entonces Dios pudiera estar haciendo un trabajo en nosotros, en nuestras familias. Un día, yo vivía, ¿cómo se llama? Donde vivíamos en San Carlos. La hermana, María Brito, la hermana María Brito. Yo vivía donde María Brito. Entonces, ella se le entra una cosa de esa que se le entraba, y nos dice un día, me espera yo llegando del trabajo, y me dice, quiero mi casa. Y yo, pero tú eres mi mamá, ¿cómo tú me dices eso? Quiero mi casa. Y yo, ¿para dónde cojo? Yo no puedo estar metido en un barrio, criar a mis hijos en un barrio. Yo salí de un barrio y yo sé lo que son los barrios. Y no tenía para yo pagar un lugar bien. Y me dice mi mamá de verdad, doña Estela, me dice que vaya para su casa, que vive en una casa grandísima de aquel lado, etc. Eso fue una crisis para mí. Y yo había orado tanto antes de yo casarme. Tenía años orando antes de casarme. Dios mío, lo único que yo te pido es que por favor evites que yo viva otra vez con mi mamá y con mi papá. Porque el que se casa quiere. Yo no quiero vivir arrimado en la casa de mamá y de papá después que yo me case. No permita eso. Mire, años orando, ayunaba, me ponía de cabeza, todo lo que decía. El tiempo pasó y la espera llegó. Y ahí viene el fuetazo, viene la crisis. Entonces, hay cosas que lo que yo temía me aconteció, dice la Biblia. Entonces hay cosas que por lo más que usted quiere evitarlo, van a pasar. Porque Dios tiene un propósito. Y me fui yo para donde mamá. Y yo le reuní a papá y a mamá y le dije, óiganme bien lo que les voy a decir en el amor de Cristo. Yo estoy aquí en contra de mi voluntad.
Ustedes tienen sus leyes, sus reglas, pero yo tengo las mías de cómo yo me dirijo con la palabra, cómo yo me manejo. Yo voy a respetar porque estoy aquí, pero yo no estoy de acuerdo con estar aquí. No sé por qué Dios se le ocurre semejante cosa. Yo quillado yo estaba. Esas cosas necias que uno hace. Y Celina, que era la más afectada, porque si usted está arrimado y es su papá y su mamá, nice, porque eso es su casa. El lío es la doña, que no es ni pariente ni pariente de ella, la nuera, que es la que va a coger el mango cuando mamá se le quille y diga que las cosas son así y empieza el proceso, que ya ustedes saben que va a pasar. Que los papás de uno siempre tienen la razón de cómo es que hay que preparar la comida, cómo hay que criar a los muchachos. El que está arrimado va a coger lucha. Y Celina está ahí y le digo yo, Celina, vámonos de aquí, vámonos. Es que vámonos. El Señor no me ha dicho que me mueva. Y el Señor te lo tiene que decir, que yo me quiero ir de aquí. No, por algo Dios nos trajo aquí. Yo, pero tú eres la que tiene que estar más prueba porque yo no soy familia tuya. Y tú eres la que va a coger más cuerda con mamá. Dios no me ha dicho nada. Y yo, para el colmo, Dios no me dice nada a mí. Porque háblame, dime algo. No, se cayó, no quiero hablar contigo. Y pasa el tiempo y viene el tiempo y yo, Dios mío, qué prueba tan grande. ¿Por qué tú permitiste que yo viniera a parar y que donde mi mamá, y yo tengo 10 años orando que tú no me hagas eso y viene y me lo hace? Pero como quiera, Dios es bueno, porque Dios tiene su propósito. Señor, a través de esa prueba, pero no hacerle la historia larga, te la voy a hacer corta. A través de ese proceso, nosotros pudimos estar presentes en tiempos de oración con mamá y con papá. Cuando vinieron las crisis que ellos tuvieron, familiares también, de muchísimas cosas que pasaron, nosotros fuimos el soporte espiritual para ellos. Y a través de ese tiempo de prueba para mí, de crisis para mí, fue que Dios los bendijo a ellos con la salvación de sus almas. Nuestras crisis son oportunidades. Oportunidades de ver a Dios obrar. Algo Dios está haciendo. Hay un propósito en medio de esa crisis. Dios quiere obtener algo mejor. Porque Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para vosotros. La intención de Dios es agradable y es perfecta su voluntad. Para nosotros no, pero Él es agradable y es perfecta. Algo Dios está haciendo con esa crisis. Hay un propósito que no estamos entendiendo. Yo no entendía absolutamente nada hasta que lo vi tiempo después. Mi mamá se quería suicidar. Eso fue una cosa terrible lo que nosotros pasamos. Y fueron en esos tiempos de crisis para mí que vino la liberación de mi mamá y de mi papá. Entonces esa crisis que estamos pasando son oportunidades de ver a Dios obrar a favor de tu familia. Quizás es otro que está siendo ministrado al verte pasar esa crisis y vienen los tiempos difíciles pero sabroso. Y tú te mantienes sabroso en el Señor en medio de esos tiempos difíciles. Es un testimonio para los otros. ¿Y cómo tú puedes cogerlo? Nice, tranquilo. Los otros días, son un par de meses, yo estoy así. Me dice el Señor, quítale la guagua que te la va a chocar. A esa que está ahí sentada, a esa mismita, a Leslie, esa belleza. Quítale la guagua que te la va a chocar. Vuelve y me dice. Y yo, es que si yo me levanto de aquí, le voy a quitar, ya yo le dije que se le iba a dar, entonces yo voy a empezar. Tú siempre estás que Dios te dice, que toda esa cosa. Ya yo no quiero dar con ellos con ese asunto. Ella se fue. Y yo empiezo a orar, Señor, ten misericordia, porque ya no te obedecí, es un lío, la va a chocar. Y que no le pase nada. Ella mi oración, que no le pase nada. Bueno,
12, no sé. Hasta me acosté. Yo descansé en el Señor porque ya yo no tenía más nada que hacer. No iba a salir huyendo como un loco de que, ¿no? Es que nuestros hijos están en las manos del Señor. Las cosas que van a pasar, miren, por más que vuelta que usted le dé, usted toma las medidas que tiene que tomar, hace su parte. Pero lo que va a pasar, la crisis que usted va a pasar, si Dios dijo que usted la va a pasar, no se la despinta nadie, porque hay un propósito. Ella se va para ese asunto. Yo me acosté y descansé porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dije, ya va a chocar. Ya, va a chocar. Él dijo que me va a chocar, va a chocar. Ahí viene Celina. Yo me fui. Alexander, yo sé. Rachel te chocó la guagua. Yo sé, está bien. Y tú te vas a quedar así tranquilo. Porque yo no le dije nada a nadie. Pero que Dios me había dicho. No, pero ven, que si yo cuento, y tú no te vas a poner rabioso, tú no vas a hacer berrinche ni pique. Está bien, no, está bien. Mañana hablamos. ¿Qué? Pero voy a ver que te le desbarató la guagua, te chocó la guagua. Está bien, mañana resolvemos, cogí y volví y me acosté. Porque ya me dijeron que le iba a chocar y ya, está bien, está chocado. Porque el culpable soy yo. Porque debí obedecer y ir huyendo a quitarle la llave y decirle vete en un taxi, lo que sea, porque la vas a chocar. Pasa el tiempo otra vez. Vuelve el Señor, me dijo, te la va a chocar. Ay, Dios mío, qué lío este. Ay, Dios mío. Mira, muchacha, pásame la guagua. Pásame. No, vete, me la va a chocar. Ya el Señor me dijo que tú me la vas a chocar. Me quito la guagua, se va, todo bien. Pero después no había de otra, tenía que darle a la guagua en algún momento. Le doy la guagua, llamada. ¡Pa! ¿Y el seguro? ¿Seguro? No, un chocadito. Chocó la guagua otra vez. No le pasó nada, no. Está bien. Respira profundo. Inhala, exhala. Eso es cosa que le pasa a cualquiera, hermano. Eso es parte de las crisis. Entonces uno tiene que tener el propósito de Dios. Estar centrado en propósito. Que tenemos que honrar a Dios, buscar al Señor y entregarle a nuestros hijos a Él. Porque usted no puede tenerlo en una burbuja, porque la vida es dura. Es difícil el mundo. Y tenemos que equiparlos en el hogar con temor, con la palabra de Dios, y que salgan al mundo, porque Dios cuidará de ellos, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Mire, yo no le voy a hacer larga la espera. Después que usted tiene un propósito, usted tiene que tener una esperanza. Usted puede tener un propósito, pero si ese propósito no tiene una esperanza, yo estoy en medio de una crisis, yo tengo la esperanza de que Dios va a suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que si Él da la prueba, juntamente con la prueba hay una salida. Aunque yo no la estoy viendo, Dios me dice que en medio de la prueba hay una salida que Él ya ha provisto. Yo no la estoy viendo y Él la ha provisto. Yo lo que necesito es orar para que Dios me muestre cuál es la salida divina. No la que yo quiera, es la salida divina. Yo necesito orar antes de tomar las decisiones. Y esa esperanza está fundamentada en la palabra, en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Y si Él dijo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Si Él dijo que Él te va a libertar, Él te va a libertar. Porque el que el Hijo del Hombre os libertare será verdaderamente libre.
Para Dios no hay nada imposible. Es que no hay nada imposible para Dios. Y en medio de mi crisis, esa crisis no es más grande que mi Dios. No importa el nombre que tenga. No importa, pongan el nombre de su crisis. Esa crisis no es más grande que el Dios a quien usted le sirve y serve. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y el mundo subsiste por medio de su poder y su voluntad. Entonces, debo rendirme ante Él y esperar en que Él va a hacer, y tener la esperanza de que Dios lo va a hacer. Tener la confianza. No lo estoy viendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él lo va a hacer. Yo no lo estoy mirando, pero Él dijo que Él lo va a hacer. Yo descansé, así como yo me descansé de que ya lo va a chocar. Ya lo va a chocar. Él dijo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Dios va a cumplir sus promesas. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿No está riendo? ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de los santos tengamos esperanza. Si ellos pudieron resistir, si ellos pudieron pasar la crisis, mantenerse saludable, yo tengo la confianza de que también Dios, como lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo. Y están ahí escritas para que yo tenga que esperanza. La esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Si me morí, no importa, yo sé que mi Redentor vive, y al fin, al punto de la tierra, Él me va a levantar. Él me va a resucitar en el día postrero. 1 Pedro 1:3. Bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestra esperanza no está muerta, nuestra esperanza está viva. Quizá para usted en un momento determinado piense que ya, porque a uno se le va la fuerza. Señores, uno no siempre está allá arriba. Hay crisis fuerte. No es fácil ciertas situaciones que uno pasa. Pero dice la Biblia que cuando entré en el santuario, cuando yo me sumerjo en medio de mi crisis en la presencia de Dios, cuando voy delante de la presencia de Dios, cuando me expongo delante de la palabra de Dios y su promesa, cuando me reflejo y entrego mi voluntad delante de Él, el Señor me muestra cuál es el fin de todas las cosas. Y digo, ay, yo soy un loco viejo que estoy pensando que Dios no tiene control de todas estas cosas. Dios tiene el control en medio de la crisis. Porque nuestra esperanza es viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza ferviente y confiada. Es vigorosa y es viva. Es expectante. Estamos esperando en que Dios va a hacer algo a favor de nosotros. Y número 3, tenemos que estar unidos a Cristo. Dice Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada vamos a poder hacer. Esa transformación que tú necesitas, tú no la puedes hacer separado de Dios. Dios es la fórmula perfecta. Si nos acercamos confiadamente delante del trono de la gracia, vamos a hallar el oportuno socorro. Debemos exponernos, debemos acercarnos
voluntariamente, que nadie nos force, voluntariamente, yo reconocer que soy un pecador, yo reconocer que estoy mal delante de Dios, yo reconocer que Cristo murió en la cruz, en el Calvario, por cada uno de mis pecados, yo reconocer que Él es capaz de limpiarme, que aunque sean rojos mis pecados o negros, como la pulpa del coco te lo van a poner, como un algodón blanco. Porque Dios va a echar todos tus pecados al fondo de la mar y no se va a acordar jamás de ellos. Dios te va a limpiar. Pero separado de Él, nada vamos a poder hacer. Y concluyo con lo siguiente. El libro de los Salmos 91 dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Oiga, sin esperanza no hay nada. Es que yo tengo la esperanza bienaventurada. Es que yo tengo la esperanza de que en medio de esta crisis yo voy a pasar. Es que yo voy a salir de esta situación. Es que Dios me va a ayudar a salir de esta situación. Es que yo debo perseverar en el Señor en medio de esta crisis. Es que yo debo mantenerme saludable en medio de esta crisis. No importa que los políticos hagan lo que quieran, que la agenda hagan lo que ustedes quieran, que el mundo haga lo que quiera. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo voy a habitar en el abrigo del Altísimo. Y yo voy a decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No voy a temer al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Dónde tenemos nuestro amor? Hay muchos de nosotros que tenemos amor por otras cosas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hay que conocer a Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el todo del hombre. Esa es la esperanza. Así es la única manera que podemos estar saludables en medio de la crisis. Yendo a Dios, buscando su palabra, encontrándonos con Cristo, estando perseverando en Él. Muchos se han apartado en estos tiempos. Hay que perseverar en Él. El Salmo 119, el versículo 92 dice: si tu ley no fuera mi regocijo o mi delicia, la aflicción habría acabado conmigo. Ya en mi aflicción habría perecido. Si tu ley no fuera mi delicia, esa aflicción, esa crisis habría acabado con mi familia, habría acabado con mi esperanza, habría acabado con todo lo que representa mi vida. Si tu ley no fuera mi delicia, ya en mi aflicción yo habría perecido. Lo que pudo sostener a este hombre fue la ley de Dios, y fue amar la ley de Dios, disfrutar la ley de Dios, vivir la ley de Dios. Eso fue lo que lo mantuvo a él firme en medio de la crisis. ¿Cómo vamos a tener familia saludable? Si la palabra de Dios nosotros la amamos. Si tu ley no fuera mi delicia, mi regocijo, ya en mi aflicción ya habría perecido. Estaremos saludables en tiempos de crisis si tenemos el propósito correcto, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Número 2, cuando nuestra esperanza es Dios y en sus promesas. Y número 3, cuando permanecemos en Cristo. Y número 4, cuando su ley es nuestro regocijo, nuestra delicia.
Amén.